Esto es Radio Sefarat y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Según Israel, la ONU hace la vista gorda deliberadamente ante los crímenes de guerra de Hezbollah. Una gran cantidad de israelíes acuden a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Un alto funcionario de Bahrein visita Israel y arremete contra Irán. Como cada verano, Hamas organiza campamentos de instrucción terrorista para 50.000 niños de Gaza. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, con una gran noticia en la agenda cultural, ya saben, el oro olímpico para la gimnasia rítmica en Israel, ya se lo contaremos en la agenda cultural porque ahora empezamos hablando del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, que respondió a las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en relación con los incidentes en la frontera norte de Israel. En un mensaje divulgado por su portavoz, Guterres manifestó su profunda preocupación por la reciente escalada entre Líbano e Israel en la línea azul, incluyendo el fuego de misiles hacia Israel y los bombardeos y fuego de artillería de vuelta hacia Líbano. El titular de la ONU llamó a todas las partes a ejercer la máxima contención y colaborar activamente con el nexo y los mecanismos de coordinación de UNIFIL, la misión de la ONU para Líbano. Es primordial que todos los actores involucrados eviten acciones que puedan elevar más las tensiones y conducir a un error de cálculo, agregó. En respuesta, Erdan, que también es embajador de Israel ante Estados Unidos, consideró desafortunado que el secretario general de la ONU establezca una equivalencia moral entre ataques perpetuados por organizaciones designadas terroristas y el Estado de Israel, democrático y respetuoso de la ley, que es miembro de Naciones Unidas. Hezbollah continúa cometiendo crímenes de guerra y atacando a civiles israelíes desde dentro de la población civil libanesa, usándolos y abusando de ellos como escudos humanos y cometiendo un doble crimen de guerra. Israel hace todo lo contrario. Toma todas las precauciones, a menudo mucho más allá de lo que exige la ley, para proteger a todos los civiles. Es inconcebible que el lanzamiento de cohetes por el que el propio Hezbollah asumió explícitamente la responsabilidad no haya sido atribuido por el secretario general a esa organización terrorista. La ONU continúa haciendo la vista gorda deliberadamente ante los crímenes de guerra y los actos de terror de Hezbollah y su control efectivo sobre el territorio libanés. Estas acciones de Hezbollah conducirán en última instancia a la destrucción del Líbano. Esperamos más de la ONU, que debería servir como una voz de claridad moral antes de que sea demasiado tarde para el pueblo del Líbano y la región en su conjunto, concluyó el embajador. Este viernes pasado, Hezbollah, que controla grandes franjas del territorio libanés y es patrocinado por Irán, lanzó una veintena de cohetes desde el sur del Líbano hacia el territorio israelí. 10 de los cohetes fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. 6 explotaron en espacios abiertos y otros 3 en territorio libanés. Y estos misiles lanzados del sur del Líbano no son los primeros. En la misma semana anterior, creo que fue el miércoles, también se dispararon misiles, una represalia, una respuesta israelí, y esto continúa, con la diferencia que ahora Hezbollah se atribuye la autoría de estos hechos. Y lo que en realidad destaca el embajador de Israel en Naciones Unidas, que como dice la noticia, es también el embajador en Estados Unidos, es que no es de recibo que por algo que no se entiende muy bien, la equivalencia o la equidistancia moral, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pues distribuya, digamos, las advertencias a ambos lados de manera equitativa. Es decir, estamos hablando de misiles lanzados por un grupo terrorista hacia un Estado soberano. Y la respuesta de Israel ante ese ataque. Evidentemente no son equivalentes y no se puede darles equivalencia en el discurso, como ha sido la tónica en los últimos años, y se reiteran en ello incluso en momentos en que Hezbollah reconoce la autoría, pues la ONU no habla
de quién es el que está lanzando los misiles. No estamos hablando de un enfrentamiento entre estados, entre países, sino entre un grupo terrorista que así está reconocido por muchos organismos internacionales, no solamente por Israel, sino también por la Unión Europea, por Estados Unidos, etcétera, etcétera, que digo que no se puede establecer una equivalencia entre lo que hace un grupo terrorista y la respuesta que luego ejerce un Estado soberano, ¿no? Es como si mañana hay un atropello o un acuchillamiento en la calle en Londres, por ejemplo, y las policías británicos reducen al terrorista disparándole, matándolo. Y entonces, ¿qué van a salir? ¿A uno le parecería lógico decir que la policía no actúe con brutalidad o con la respuesta, que se frenen los dos? No, porque aquí hay un terrorista y hay una policía que es un brazo de la ley dentro de ese país. Pues aquí a nivel internacional pasa lo mismo. Aquí hay un país que tiene la legislación internacional y la legalidad otorgada y reconocida por las propias Naciones Unidas, y hay un grupo terrorista que comete y reitera la comisión de crímenes de guerra, no solamente disparando estos misiles, sino también escondiéndose y escondiendo sus armas entre la población civil y apuntando a población civil. Así que esto ya no es de recibo. Hemos llegado a los límites. No estamos hablando ahora de Estados Unidos, de Trump, ni de Netanyahu al frente de Israel. Han cambiado los actores en el mundo, pero la actuación de Naciones Unidas sigue siendo la misma, sigue siendo de total, desequilibrio en las condenas. No se puede poner en el mismo plano a un Estado soberano que actúa según la legislación y la ley internacional y a un grupo terrorista. Continuamos. Una gran cantidad de israelíes han acudido a recibir una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus ante la amenaza de la variante Delta. El primer ministro Naftali Bennett señaló cifras oficiales según las cuales más de 420.000 israelíes mayores de 60 años han recibido una dosis de refuerzo, más de un tercio de la población elegible. En Israel está aumentando la cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19, casi todas debido a la alta contagiosa variante Delta. El gobierno ha reimpuesto varias restricciones el domingo con el fin de frenar la propagación del virus, entre otras el restablecimiento del pasaporte verde, que implica la presentación del certificado de vacunación, el alta médica por coronavirus o un test con resultado negativo para ingresar a una gran cantidad de establecimientos en espacios cerrados. También será obligatorio el uso de mascarillas al aire libre en lugares donde se concentren más de 100 personas, y los espacios de trabajo deben limitar la cantidad de trabajadores a un 50% de su capacidad. Bueno, como siempre decimos, traemos prácticamente todos los días noticias de la evolución del coronavirus en Israel, porque es una especie de espejo del futuro de lo que va a pasar en el resto del mundo, ¿no? Porque allí la vacunación acabó o llegó al 70% con meses de antelación respecto a otros países, y estamos viendo que debido a la capacidad de contagio de esta variante Delta ya han empezado y han logrado un gran éxito en la vacunación de esta tercera dosis a determinados colectivos, entre ellos los mayores de 60 años, que en realidad ya han superado un tercio de esa población de mayores de 60 años que han recibido esta tercera dosis. Así que esperamos que esto se traduzca a la larga o al mediano plazo en una mejora de las cifras de contagio en Israel o principalmente en las cifras de afectados, hospitalizados y en definitiva también fallecidos por esta enfermedad.
Continuamos con la tercera noticia. El viceministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdullah bin Ahmad Al Khalifa, criticó este domingo con dureza el acuerdo nuclear firmado por Irán y las potencias mundiales en 2015. El funcionario afirmó que el pacto solo exacerbó la crisis en el Medio Oriente y provocó caos. Esperábamos que el acuerdo abriera una nueva página en la región, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Agravó la crisis en todo el Medio Oriente, aumentó el flujo de refugiados a Europa y derivó en un incremento del odio y el extremismo en muchas áreas de la zona, expresó el alto funcionario de visita en Israel. No he visto nada positivo derivado del acuerdo y estoy convencido de que la administración Biden está al tanto de las preocupaciones en la región y de los mensajes que ha recibido de los países del Golfo. Al Khalifa es responsable de las relaciones con Israel y esta es su tercera visita al país. Durante el día mantuvo un encuentro con el canciller israelí Yair Lapid y el presidente Isaac Herzog. En una rueda de prensa que celebró en Jerusalén, dijo: en cualquier crisis que haya surgido en el Medio Oriente, podemos señalar la participación de Teherán y sus enviados. Queremos ver un Irán estable, seguro, próspero y responsable, pero eso no sucede. El acuerdo nuclear se centró solo en el tema nuclear, pero ignoró otros asuntos que preocupan a la región, los misiles balísticos y el comportamiento agresivo iraní, agregó. Bueno, nosotros no podemos más que estar de acuerdo con lo que dice el viceministro de Relaciones Exteriores de Bahrein. Es decir, que desde que se firmó este acuerdo en el 2015, la cosa no ha mejorado. Ya no hablemos en el mundo, sino en esa zona y en lo que respecta a Irán, sino que ha ido a peor. Y no solamente en este último tiempo, desde que se ha retirado Estados Unidos, digamos, de ese acuerdo, sino en el propio tiempo, en los primeros 3 años que transcurrieron con la presencia de Estados Unidos, pues la situación en la región de Medio Oriente fue a peor, y fue a peor por la intervención de Irán. Es decir, Irán no es que sea el ogro de la película, pero está en todas las salsas. Está metido en el terrorismo, está metido en las guerras de la zona, está metido ahora en los ataques de piratismo o de piratas, digamos, en el Golfo Pérsico, con lo cual pues está amenazando no solamente a los países, digamos, a los que ha declarado una guerra sin cuartel, como puede ser Israel, sino a los propios países árabes, porque hay algo que quizás hay mucha gente que todavía no entiende o no quiere entender, que más allá de lo que se diga cuando se traduce o se hacen entrevistas en inglés, cuando los dirigentes de estos países hablan en su lengua local, en el caso de Irán en farsi, o los árabes en su lengua árabe, pues están diciendo algo totalmente distinto, porque la realidad es que Irán es una teocracia que está librando una guerra religiosa por extender el chiismo en todo el mundo islámico. Es decir, ya ha conquistado, digamos, al menos de forma solapada a Irak, a Siria y a parte del Líbano, y también pretende hacer lo mismo en otras zonas, especialmente en el Golfo Pérsico. Y esto evidentemente desestabiliza la zona y produce acercamientos bélicos, y por lo tanto ya no es solamente el tema de un acuerdo nuclear para impedir que se desarrolle una bomba atómica, sino también hay que tener un acuerdo para frenar el avance en misiles balísticos que están buscando llevar esas bombas a sitios más alejados, no solamente fronterizos. Y no solamente a Israel, sino también a Arabia Saudita, también a Egipto y también a todos los países del área que pretenden conquistar. Y esto lo hacen bien por estas amenazas, digamos, balísticas, y bien por las amenazas que desarrollan en forma de atentados terroristas, a veces de forma directa, pero la mayoría de las veces a través de ejércitos proxies, es decir, delegados como las milicias proiraníes en Irak, el grupo Hezbollah en el sur del Líbano y en Siria, los hutíes en el Yemen, que amenazan a Arabia Saudita, etcétera, etcétera.
Terminamos esta primera parte del informativo contándoles que para los niños de la Franja de Gaza, los campamentos de verano no se parecen en nada a las vivencias que disfrutan en el resto del mundo. En lugar de jugar al fútbol o acampar al aire libre, unos 50.000 niños en Gaza participan en campamentos dirigidos por grupos armados de Hamás y la Yihad Islámica, cuyo objetivo es inculcar valores islámicos radicales y proporcionar entrenamiento militar a los niños. Los vídeos promocionales y los anuncios incitan a los más pequeños a inscribirse en esos campamentos, lo que culmina con el reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de Hamás. Los campamentos de este verano llevan el nombre de Espada de Jerusalén y su objetivo es glorificar los logros de la Guerra de Mayo de 2021. En lugar de las camisetas tradicionales de los campamentos, los participantes visten uniformes de Hamás y en lugar de aprender las canciones del campamento, se les enseñan simulacros para prepararlos para el conflicto armado con Israel. Estos ejercicios incluyen métodos para secuestrar a soldados israelíes, reunir, cargar y disparar armas y otro tipo de entrenamiento físico. Este año se agregó una nueva tecnología con simuladores para practicar cómo disparar a soldados y policías israelíes en el Monte del Templo y la Mezquita de Al-Aqsa. Otras simulaciones incluyen misiles antitanques que disparan contra objetivos israelíes. Estos campamentos experimentan este verano una gran participación tras los últimos enfrentamientos con Israel. La intención de reclutar niños pequeños en Hamás y alentarlos a que se manifiesten o se martiricen se evidencia en los testimonios personales de los participantes del campamento. Los ejercicios tienen lugar en las bases militares de las brigadas Al-Qassam. Tanto el uso de niños soldados como el adoctrinamiento de jóvenes por parte de Hamás violan las leyes internacionales de derechos humanos. Su edad e inocencia los hacen vulnerables a la influencia del lenguaje antiisraelí y antisemita que los adoctrina para que recurran a la violencia. Sí, bueno, esto no es una novedad. Desgraciadamente llevan muchísimos años realizándolos Hamás cada verano en la Franja de Gaza. Y más, antes de ellos, en los campamentos de refugiados palestinos, ya desde los años 70, se adiestraba a los niños en el uso de armamento militar y con uniformes de batalla de los grupos terroristas que entonces estaban dirigidos por Yasser Arafat. Hay fotos de esto ya del año 71. Es decir, que muchos de aquellos niños hoy en día son los dirigentes de este grupo terrorista Hamás que controla la Franja de Gaza. Esto es una violación tan enorme y tan evidente de los derechos humanos de los niños que realmente clama al cielo de que nadie haga nada por esto. Y cuando digo nadie, hablo especialmente de los organismos de Naciones Unidas, de la protección a la infancia, todas las ONGs que hay sobre ese tema en el mundo. Pues yo no he visto ninguna campaña ahora hablando de estos campamentos de verano, ni la he visto, ni creo recordarlo de haberlo visto en los últimos tiempos. Gaza están ahora clamando en todos los foros internacionales, ha sido destrozada por estas operaciones en esos 10 días en la Guerra de Mayo, así declaran, pero para esto sí hay dinero, 50.000 niños que se llevan para que puedan aprender a utilizar armas, para aprender a atacar a civiles judíos, etcétera, etcétera. Esto realmente es indignante y es algo más de lo que viene sucediendo y que ya parece que el mundo se ha acostumbrado a ello y que por eso no es noticiable. Nosotros lo traemos nuevamente porque está volviendo a pasar. Y esto, como el adoctrinamiento en las escuelas pagadas por la UNRWA, es decir, por Naciones Unidas, es algo totalmente inaceptable hoy día. Con esta denuncia terminamos esta primera parte del informativo. No se vayan porque les esperamos en la agenda cultural. Bien, y llegamos a la agenda cultural. Hoy tenemos una protagonista con letras de oro, Linoy Ashram, ¿no? Nunca mejor dicho lo de las letras de oro, porque esta gimnasta rítmica israelí de 22 años ha sorprendido al mundo y ha ganado
la medalla de oro este sábado pasado después de luchar hasta por décimas en la final individual. Se convierte así en la primera mujer israelí en ganar el oro en los Juegos Olímpicos y la segunda israelí en ganar el primer premio en Tokio, la medalla de oro, después de que lo hiciera el gimnasta Artem Dogolpiyat. La victoria de Aslan, bueno, no ha sido bien tomada por sus rivales rusos, por la gimnasta a la que destronó, por Dina Averina, ni tampoco por su hermana, que también competía con la israelí, pero lo importante es que a pesar de las críticas de Rusia, que dicen que hubo un trato de favor por parte de los jueces, y si ustedes vieron la competición como lo hice yo, pueden desestimar absolutamente esta acusación. Bueno, pues a pesar de estas críticas, también del Comité Olímpico Ruso, lo cierto es que la gimnasta israelí está todavía en Tokio disfrutando de este triunfo. Dice que no estuvo sola en este logro, que esta es una victoria también para mi entrenadora Ayelet Sussman y para todo el país. Dice que recibió mucho apoyo de sus patrocinadores desde el principio y que pudo entrenar en las mejores condiciones posibles. Agradeció al Comité Olímpico, a la Asociación de Gimnasia Rítmica y al Instituto Wingate, donde había estado entrenando, y comenta que trabajó muy duro y que está muy contenta de volver a casa con este resultado. Dijo Aslan que no puede esperar a volver a casa, abrazar a sus padres y celebrar la victoria con ellos. Hubo un momento muy especial después de que se supiera que la israelí que Limor se había alzado con la medalla de oro, porque ella se acercó a su rival rusa para bueno, confortarla y consolarla. Estaba llorando la rusa, y la gimnasta rusa rechazó el saludo de la israelí en un gesto, bueno, que podemos calificar de muy poco deportivo. En cuanto a la repercusión en Israel, Jorge, pues ha sido tremenda, como se pueden imaginar. Desde los líderes políticos hasta, por ejemplo, los salvadores, los vigilantes de la playa en Tel Aviv, que por lo visto anunciaron el triunfo de la israelí a toda la playa, con el consiguiente revuelo. Pero bueno, vamos a rescatar algunos de los mensajes más bonitos. Por ejemplo, el presidente israelí Isaac Herzog habló por teléfono con Linoy Aslan para felicitarla por haber ganado este oro olímpico, y le dijo: eres un gran orgullo para todo el país. Cuando vimos las lágrimas que brotaban de tus ojos, el izado de la bandera israelí, la interpretación de la tikva y la medalla de oro en tu cuello, nos emocionamos hasta las lágrimas. Y eso nos pasó a todos los que vimos la competición. Dice también el presidente que no hay que tomarse en serio las objeciones en referencia a las protestas rusas contra la concesión de la medalla de oro a Aslan, que, por cierto, un dato importante, es la primera vez que una gimnasta no rusa se alza con este triunfo desde los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. O sea que es como comentaban las responsables de la retransmisión en castellano, la retransmisión española no solo es un logro para la gimnasia rítmica israelí, sino para la gimnasia rítmica mundial, porque por fin hay cambios en el podium de gimnasia rítmica. Y bueno, podríamos seguir comentando muchos de los mensajes que ha recibido la gimnasta. Por ejemplo, el primer ministro Naftali Bennett elogió a Aslan como símbolo de esfuerzo y trabajo duro. También lo hizo la ministra de Deportes, Chili Tropper, que dijo: gracias por dejarnos participar en tu increíble viaje. Y bueno, nos estamos imaginando cómo será el recibimiento de la gimnasta israelí cuando llegue a su casa. Está todo el país revolucionado, como no podía ser menos. Y seguramente, porque aparte que Israel últimamente lo único que solía sacar más medallas era en judo, y parece que el judo o el karate, pues igual en las próximas Olimpiadas creo que el karate ya desaparece. Así que bueno, ha sido una gran actuación la de Linoy, y que acaba con la hegemonía rusa, algo que evidentemente
los ha mosqueado mucho, pero que... Sí, bueno, pobrecillas las gimnastas rusas cuando vuelvan, porque la entrenadora tenía una cara que daba muchísimo miedo. A veces le pasa lo de la de Bielorrusia, que al final pidió asilo político para no volver. No me extraña porque son terribles. Bueno, hay alguna anécdota también curiosa porque la hermana de la actual medalla de plata interpretó digamos, participación, actuación con la cinta. Lo hizo con la música de Yasmín Levy, con una canción de Yasmín Levy. O sea que hubo muchas anécdotas en esta competición. Les animamos a intentar recuperarla, no sé, en televisión española o allí donde estén, porque de verdad fue muy, muy, muy emocionante y la israelí estuvo magnífica, maravillosa. Bueno, yo estoy seguro que durante esta semana en las noticias culturales caerá alguna anécdota más. Seguro. Así que, bueno, pues hasta entonces mírense todo lo que hay sobre Linoy Ashram y no dejen de escucharnos también aquí en la radio.